Vale, ahora. Bueno, uno de los objetivos que tenemos desde NexoQA es dinamizar la comunidad, ¿no? Somos impulsores de la comunidad de testers aquí en España. Y hacemos eso, ¿no? A través de las actividades que realizamos. Y una de las actividades, como sabéis, son los eventos, y el After Test es uno de estos eventos que estamos haciendo desde 2014. ¿No? Vale, pues, ¿qué tenemos para esta tarde? Tenemos una charla, ¿no? De Ariadna Tureva, que nos va a contar, ¿no? Compartir, ¿no? Sus experiencias en definir estrategias de Cuba para la automatización de pruebas, ¿no? Y saber, según el contexto, cuál herramienta, ¿no? Elegimos como parte de la estrategia de pruebas. Podéis hacer preguntas por el chat, ¿vale? Y después de la charla, Ariadna, ¿no? Va a ir contestando las preguntas. Y tened en cuenta que mañana os enviaremos la presentación y la grabación también, ¿vale? Os cuento un poco más sobre lo que hacemos desde NexoQA, quizás ya sabéis, ¿no? Para la gente nueva, pues seguimos con nuestra formación online. Si estáis interesados, ¿no? Está teniendo mucho éxito. Y si estáis interesados, pues podéis echar un vistazo a los cursos que tenemos y sobre todo los nuevos cursos que tendremos en los próximos meses. También desde el año pasado estamos ayudando a empresas a montar y mejorar todo el tema de QA. Así que si alguien necesita ayuda, estamos aquí. Hemos lanzado nuestra encuesta de salarios, ¿no? de los testers anual, lo hacemos anualmente. Y os pido ayuda con esto. Lo que hacemos es recopilamos todos los datos posibles, ¿no? De forma confidencial, ¿vale? Y después generamos un informe sobre los sueldos, ¿no? Algunas tendencias, gráficos sobre cuánto se gana como tester según el perfil y todo esto, ¿vale? Estamos recibiendo muchas respuestas, ¿no? Entonces, bueno, os pido un poco más de ayuda con esto porque es un buen informe, ¿no? Disponible para todo el mundo, para guiarnos, ¿no? Para tener un benchmark de cómo van los sueldos, ¿no? en el sector, ¿no? de testing. Y por último, vamos a apostar de hacer Expo QA este año. Tenemos fechas en septiembre. Somos positivos, a ver qué tal, ¿no? No tenemos que decir, ¿no? a nadie las ganas que todos nosotros tenemos para volver a la normalidad y esperamos, ¿no? Esperamos, ¿no? Vamos a apostar que en septiembre lo vamos a poder hacer Expo QA, ¿vale? Todavía tenemos parte del programa del año pasado, pero también vamos a actualizar el programa, así que si alguien quiere enviarnos una propuesta, ¿no? Se puede enviar a mí directamente si queréis o a través de la web una propuesta que podemos valorar para poder dar una charla, ¿vale? Pues nada más, paso control a Ariadna. Así que Ariadna, es todo tuyo. Si quieres empezar a compartir tu pantalla y Perfecto. contarnos ¿no? cómo montar una buena estrategia de pruebas, ¿no? Eso espero. Genial. Muchísimas gracias, Rehan. Nada. Vale. Voy a compartir. De acuerdo. Perfecto. Vamos a ver. Vale. Supongo que estáis viendo la pantalla. De acuerdo. Bueno. Ariadna, estás congelada, ¿no? La pantalla está congelada. El vídeo y el sonido también.
tampoco podemos oír. ¿Tú me puedes oír? No, a ver si puedo. Sí, a ver. Ariadna, estás en silencio ahora. Estás en silencio todo el día. Voy a intentar a ver si te puedo ayudar. Ahora, Ahora ahora no sí, podía, no podía vale. desmutear. A Vale, ver, ¿quieres a probarlo ver, de nuevo? volvemos A a ver qué probar tal. porque no me había dejado. A ver, volvemos a ver ahora. Share. Ok, ahora sí. ¿Veis, ¿veis la presentación? No. ¿Sí? Vale, ¿Sí? ok, ahora sí, ahora sí. Sí, sí, Vale, sí. menos Ya mal. estamos. Vale, Perfecto. ok. Genial. Vale, Gracias, gracias. muchas gracias. Disculpad, problemas del directo. Bueno, vuelvo a empezar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ariadna Trueba, como ha presentado Graham. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, os voy a dar 4 pinceladas de lo que serán un poco cómo decidir, estrategias de QA, ver bueno, qué tipo de estrategias podemos elegir para el backend, para el frontend, ¿vale? Yo de normal había estado siempre en el lado de, como vosotros ahora, en el lado de escuchar un after test, así que esta es un poco mi primera vez en el after test, así que bueno, espero que os guste a todos. Bueno, un poco de introducción pequeña. Ya os he dicho mi nombre. Yo actualmente soy QA Lead, pero también quería dar un poco a conocer que también soy QA Learner y QA Improver, ¿vale? Y que es algo que todos podemos llegar a hacer. ¿El por qué el QA Learner y QA Improver? Bueno, en el mundo de las tecnologías, sobre todo en el mundo del test, tenemos que estar siempre a la última, o sea, tenemos que conocer siempre todas las tecnologías que hay en el mercado, tenemos que estar atentos a que hay algo de nuevo para poder intentar, pues, poder intentar aplicarlo, ¿vale? E intentar también mejorar nuestras propias skills, ¿de acuerdo? Entonces, en el mundo del test en particular, cada vez pues hay muchas más herramientas que podemos utilizar, y entonces, pues bueno, nosotros como testers tenemos que intentar adquirir esos conocimientos y ver a ver cómo podemos enfocarlos a nuestras tareas, ¿no? Nuestras tareas diarias, a lo que es nuestro job, ¿no? Al final en una empresa. Entonces, pues bueno, es por eso que creo que es muy importante el ser no solo learner, el aprendiz, ¿no? El de estar siempre recibiendo información, sino también cómo el poder aplicar esta información, ¿vale? Esto lo que nos permitirá es, bueno, pues ser mejores en nuestro trabajo, por poder crecer, ¿no? En una empresa, ¿vale? Y bueno, y al final también esto lo que nos da es un poco de gratificación a uno mismo, decir, ostras, pues he aprendido algo nuevo y lo estoy pudiendo aplicar y me está sirviendo para mi trabajo diario e incluso me está facilitando la vida, ¿no? En el mundo del test sabemos que tenemos que estar haciendo test manual, test automático, ¿vale? Entonces, pues bueno, todo lo que sea facilitarnos el trabajo, pues mucho mejor. En mi caso, llevo ya pues, 10 años siendo QA. Supongo que como todos pues empezamos con lo típico del test manual, ¿no? El decir, bueno, pues aquí tienes una nueva feature, una nueva implementación y empiezas a tocar botones y dices, bueno, pues a ver si pruebo esto, si se rompe, si no se rompe, qué pasa. Luego pasas a descubrir el mundo de la automatización y dices, ostras, pues si
si el picar A, B y C, pues igual lo puedo automatizar, ¿no? Si es en una aplicación, bueno, pues vamos a hacerme la vida un poco más fácil, ¿no? Entonces, al final todo se engloba en intentar adquirir nuevos conocimientos e intentar aplicarlos en nuestra vida normal de QAs, ¿no? Y eso también al final nos permite ir creciendo poco a poco hasta llegar incluso a poder conocer al cliente. Es muy importante el conocer el cliente, el conocer qué es lo que quiere, qué es lo que espera del producto o del servicio que nosotros vamos a, bueno, vamos a testear al final y como equipo, dentro de un equipo, le vamos a entregar, ¿no? Entonces, el hecho de poder estar igual no puedes estar en contacto con el cliente, eso también depende un poco de la posición, ¿no? Pero el hecho de tener experiencias, el ir conociendo, ni que sea indirectamente, de qué es lo que quiere el cliente, cómo lo quiere, a medida que vas trabajando en el mundo del test, tú también como usuario te das cuenta, ¿no? De qué es lo mejor, qué es lo que te entra más por la vista, qué es lo más fácil, ¿no? Al final, un poco la user experience la vamos adquiriendo con el tiempo y con los conocimientos que vamos adquiriendo y que vamos también implementando en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, pues esto al final lo que nos lleva es a saber o intentar conocer cuál es la mejor estrategia, ¿vale? Cómo nuestro approach, ¿vale? Que podemos llegar a la hora de realizar nuestro test, ¿vale? Nuestro enfoque. ¿Vale? Entonces, esto al final, todos los conocimientos que podamos ir adquiriendo, toda la experiencia, esto luego nos sirve para poder identificar más fácilmente, pues al final, el trabajo final, ¿no? El trabajo del test, pues decir, pues igual yo lo enfocaría hacia aquí. Vale, esto es una feature, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo lo testeamos, no? ¿Lo testeamos de manera manual? Vale, sí, el principio es manual para ver que las cosas principales no fallan, ¿no? Pero luego igual podemos introducir una parte de test aquí, o igual, oye, por mucho que se haya implementado todo esto, ¿qué es lo que quería el cliente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que imaginas tú que quiere el cliente? Una web con un botón, ¿no? ¿Y qué hace ese botón? Que el botón le piques y que vaya a otra web, ¿no? ¿Estamos realmente, cuando nos ponemos a testear, se ha implementado eso realmente que era lo que quería el cliente? ¿O se ha implementado una página súper bonita con un botón que tiene muchos colorines, pero que al final no accede a la segunda página? ¿Vale? Entonces, esto también, nosotros como testers tenemos que asegurar esa calidad que quiere el cliente. Tenemos que asegurar que realmente lo que le vamos a entregar es lo que espera el cliente. Porque al final el test es, es la última fase de la entrega de un proyecto, de un producto, de un servicio, ¿vale? De una entrega en sí. El test es la última fase. Entonces, nosotros somos los que tenemos que asegurar, a ver, muchachos, pero esto realmente es lo que quiere el cliente. Esto funciona exactamente como lo quiere el cliente, ¿vale? Entonces, esa experiencia es la que iremos ganando con el tiempo a medida que trabajemos en el mundo del test, que trabajemos con diferentes proyectos, que vayamos viendo que hay en el mercado, ¿vale? Al final se engloba todo. Bueno, entonces, vamos directos al grano. Tipos de estrategias de test, ¿no? O sea, ¿qué hay que considerar? Bueno, primero hay que considerar que vamos a testear una web, vamos a testear mobile, vamos a testear una aplicación desktop, ¿vale? ¿Qué tipo de test se va a realizar? ¿Vamos a realizar un tipo de test de backend o de frontend? Y luego, ¿cómo lo vamos a realizar? ¿Se va a realizar puro test manual, puro test automático, 50-50? Son este tipo de preguntas que tenemos que ir evaluando para poder luego decidir, pues bueno, cómo vamos a realizar nuestro test, ¿vale? Y qué le vamos a presentar al cliente, ¿vale? Entonces, pues mi intención aquí es nada, dar pinceladas de lo que por experiencia conozco o he trabajado, ¿vale? De seguro que vosotros conoceréis muchísimas más herramientas, muchísimos más frameworks, cada uno tiene su experiencia, ¿vale? Entonces, bueno, aquí nada, pongo cuatro, voy a explicaros 4 o 5 según la propia experiencia, ¿no? Al final, digamos que he venido a hablar de mi libro. Vale, pues entonces, por ejemplo, para el tema del backend, ¿no? ¿Qué es lo primero? Una de las herramientas más utilizadas
es Postman, ¿vale? Postman se utiliza mucho para el test manual de APIs. Es muy común, es una herramienta muy sencilla, porque normalmente es una de las primeras fases que tenemos que testear para la parte de backend, ¿no? Cuando los developers implementan la parte de backend, de servicios, cogen y te pueden decir, bueno, pues mira, he creado estos endpoints. ¿Vale? Vale, pues ¿cómo los testeo? Pues una manera muy fácil de testearlos es con Postman. Hay otra herramienta que es muy parecida, que es Swagger, ¿vale? Que también está muy bien documentada, está integrada a la documentación junto con, el entorno de pruebas, entonces, también es muy parecida. Entonces, otra de las que he utilizado es SpecFlow, ¿vale? SpecFlow es un framework de open source, ¿vale? Que es específicamente para .NET, ¿vale? Entonces, ¿qué hace SpecFlow? SpecFlow se escribe en sintaxis Gherkin, ¿vale? Sintaxis Gherkin es de la forma given when then, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Pues dado que yo tengo 50 monedas y le quiero poner 70, pues cuando las junto me da el resultado de 120, ¿vale? La sintaxis Gherkin se utiliza mucho, más que nosotros los testers, lo suelen utilizar sobre todo los business analysts o incluso los product owners para escribir, si trabajamos por ejemplo en proyectos agile, para escribir dentro de una feature nueva que quiere que se implemente, pues decir, bueno, pues yo quiero que si estoy aquí y ejecuto y pico este botón, vaya a la segunda página, ¿vale? Si estoy en la primera página y pico en la segunda, pues quiero ir a la tercera, ¿vale? Y esto entonces da una idea tanto al desarrollador como al tester de ya qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Entonces esto al final se traduce se escriben en lenguaje Gherkin en lo que se llaman feature files, ¿vale? Entonces estos feature files, nosotros lo que podemos hacer, tanto si nos lo ha dado el business analyst o el PO o no, o tenemos que pensarlo nosotros, aquí serían nuestros test escenarios, ¿vale? Nuestros casos de test. Nuestros casos de test escritos tal cual, con el given when then. Muy sencillo de leer por cualquier persona. Entonces, en el caso de SpecFlow, que es muy específico para .NET, ¿vale? Si además le juntamos la implementación con C#, ¿vale? Podemos llegar a tener un integration test o un component test. La implementación normalmente la hacen los developers, pero no es extraño que en el caso de los QAutomation tengan que escribir no solo los test escenarios, sino que también tengan que implementarlo. Y esta implementación, en el caso de .NET, se hace en C#. Entonces, lo que se hace en este caso es decir, vale, en este caso la estrategia del backend sería que los QAs miran una feature, escriben los test escenarios y luego, si es el developer, pero si no, pues es el QA Automation, se implementan esas traducciones. Al final lo que tenemos que hacer es un traductor, ¿vale? Es un traductor que diga, vale, este test escenario de given when then, cuando yo lo traduzco y lo programo, se ejecuta y entonces estoy validando la parte del backend, ¿vale? Con esa implementación. Entonces, por eso se utiliza mucho SpecFlow junto con C# para programar los integration test o componentes. Claro, aquí se necesitan conocimientos de desarrollo. Si realmente lo va a hacer un QAutomation, se necesitan conocimientos en este caso de C#, ¿no? para implementarlo. Y lo que no es recomendable es para proyectos cortos, porque al final todo esto requiere un setup de todo un entorno con SpecFlow, con saber C#, ¿vale? Entonces, esto es muy útil para proyectos de larga duración, porque una vez ya tienes todo el entorno seteado, ya directamente trabajas con la definición de escenarios en feature files, en lenguaje, como he dicho, en lenguaje Gherkin, y después la implementación, pues incluso se puede dividir entre, pues si lo puede hacer mitad developers o mitad QAs, ¿vale? Pero ya es un trabajo un poco más complejo que requiere una cierta organización. Entonces, no es recomendable para proyectos cortos. Otra herramienta que es muy fácil de usar se llama Test Complete. El problema de esta es que es bastante cara. O sea, es de pago y es bastante cara, pero es muy potente,
¿vale? Tiene muchísimas funcionalidades, es muy fácil de usar. Para el test automático es ideal, puede usarse para aplicaciones de desktop, de mobile, de web, y lo que sí utiliza lenguajes de scripting, JavaScript, Python, Visual Basic. Pero la verdad es que la grabación de los pasos es súper sencilla, es muy útil. Cuando tienes que añadir nuevas verificaciones, porque ya sabemos que aunque grabes unos pasos, sea con Test Complete o sea con, luego ya lo veremos con Selenium, al final lo que necesitas hacer son ciertas verificaciones. En este caso del backend necesitamos ciertas verificaciones, ¿vale? Pues de endpoints, por ejemplo, de las APIs, ¿vale? Entonces eso tenemos que añadirlo. En el caso de Test Complete tiene una manera de añadir verificaciones muy fácil de usar. Incluso te propone, según la API que vayas a utilizar, te hace propuestas. Entonces, es muy adecuado para hacer los end-to-end tests y también se puede utilizar para cross-browser testing, ¿no? Al final, lo que se puede utilizar es para testear a la vez diferentes tipos de browser. Y el generador de reportes es increíble, es muy completo, te genera por cada ejecución de test un reporte de todos los pasos, incluso puedes navegar por dentro. La verdad es que es una herramienta muy completa, pero es de pago. Otro ejemplo, por ejemplo, es Node.js con JavaScript, ¿vale? Node.js es un entorno de ejecución multiplataforma, es open source y está basado en JavaScript para test de backend. Entonces, se utiliza mucho para test no solo de unit test, sino también de component test para microservicios. Entonces, lo bueno que tiene Node.js con JavaScript es, bueno, primero el uso de JavaScript. La verdad es que JavaScript es un lenguaje bastante fácil de aprender. El conjunto de Node.js con JavaScript es también muy fácil de poner en ejecución, de poder implementar los tests de backend. Y lo bueno también que tiene es que no tiene que simular lo que pertenezca al microservicio. Es decir, cuando realizamos un test de backend, hay muchas veces, a mí me ha pasado, igual a otra gente no, pero a mí me ha pasado, que se tenían que moquear ciertos datos de servidor, se tenían que moquear ciertos datos también de base de datos, ¿vale? Entonces al final lo que pasaba es que sí, tú probabas el endpoint, pero por detrás estabas moqueando, simulando, que no me salía, simulando pues el final, ¿no? El final. Y entonces, pues claro, no te queda esa sensación de decir, pero realmente se está probando bien este backend. Y muchas veces con los developers te pueden, perdón si hay algún developer en la sala, pero muchas veces los developers decir, sí, porque esto está probado con unit test y con unit test ya está funcionando, ¿no? Ojo, cuidado, ¿vale? Sí, el unit test es el test mínimo que se tiene que hacer, pero a partir de ahí luego están los test de componente y los test de integración, que normalmente también los implementan los developers, pero también hay un componente grande en el que se tiene que implicar sobre todo el QA automation, ¿vale? El QA manual ya normalmente no llega a este nivel, pero el QA Automation sí que, pues bueno, sí que a veces tiene que dar soporte o incluso tiene que programar pues estos test de componente o de integración, ¿vale? Y entonces, pues para el test de microservicios se puede utilizar pues Node.js con JavaScript, siempre que tengas conocimientos en JavaScript y siempre que se pueda. Entonces, para el test directo de las APIs. Os he hablado de Stackflow, pero también existe Cucumber. Ambos son lenguajes Gherkin para BDD. ¿Vale? La sintaxis es muy sencilla, ya os he explicado con el given when then. Son muy fáciles de usar. El reporte también es muy fácil de leer, porque además te va escribiendo, pues, este test ha pasado con este paso, este paso, este paso, este paso. O sea, al igual que la lectura del test, el reporte también es muy fácil de leer, tanto por un tester como por cualquier otra persona del equipo. Hay una comunidad de soporte enorme, o sea, cualquier pregunta, no solo tiramos de Stack Overflow, que es lo más fácil,
sino que también tiene unas comunidades propias en las que puedes preguntar. Y como ya he dicho, los test escritos pueden ser escritos por alguien no técnico, ¿no? Entonces, bueno, pueden ser lo suficientemente genéricos porque pueden ser escritos pues, por un business analyst o por un product owner, ¿no? Al final nosotros lo que queremos es cubrir todos unos test escenarios, ¿vale? Y luego, en la parte no solo la escritura del test escenario, sino la ejecución de ese test escenario, ¿no? Entonces, pues bueno, podemos utilizar una herramienta, un framework en concreto, pero todo depende, ¿vale? Todo depende de, bueno, de la arquitectura del cliente, en que esté implementado ese backend, ¿no? Depende de ciertas cosas, ¿no? Que ahora la veremos. Entonces, la diferenciación básica entre si utilizar Cucumber o si utilizar SpecFlow es que Cucumber es para implementar en Ruby y SpecFlow es para implementar para .NET. Básicamente, eso es las principales diferencias. Otro tipo de estrategia de backend, ¿no? Pues bueno, pues podemos utilizar REST Assured. REST Assured es una librería Java, es muy potente, es muy sostenible, está dedicada para el test de REST APIs, ¿vale? Y entonces, pues bueno, las validaciones son justamente directas, hechas en Java y son directas a las APIs, a las REST APIs. Se usan respuestas JSON para validar los campos. Es un lenguaje es una estructura muy legible, ¿vale? Las respuestas en JSON. Y también se pueden escribir en Gherkin Language, ¿vale? Para escribir los test escenarios. Al final se utiliza REST Assured, está basado para utilizarse con lenguaje Java, Groovy, que es parecido a Java, es como una mini implementación de Java, o Ruby. Esto es muy fácil de usar y se puede utilizar también junto con frameworks de unit testing como JUnit o TestNG, ¿vale? Se pueden verificar las respuestas del JSON para validar los campos, para validar contenidos, para validar datos, status codes, tipos de respuesta, por ejemplo, pues por ejemplo las REST API, las llamadas de get, put, post, ¿vale? Pues qué es lo que me tiene que devolver, cómo me lo tiene que devolver, ¿vale? Si está basado en Java, pues podemos utilizar esta herramienta, ¿no? REST Assured. Y si está basado en .NET, pues la similar que es REST Sharp. Al final lo que tenemos que evaluar es, bueno, vamos a ver. Nosotros como testers nos han dicho que tenemos que probar el backend. ¿Y cómo lo probamos? ¿No? Pues bueno, vamos a ver. ¿En qué está implementado? ¿No? El backend, ¿cómo lo van a hacer? ¿Está basado en .NET? ¿En tecnología.NET? Bueno, pues entonces vamos a evaluar qué herramientas y frameworks hay para poder testear el backend. No, es que está basado en otra tecnología, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué? En Java, pues vamos a ver. Podemos utilizar REST Assured o podemos utilizar otro tipo de herramienta, ¿no? Entonces, primero tenemos que evaluar en la implementación que está hecha el backend. Y luego ya podemos empezar a elegir entre todas las herramientas y frameworks que hay, a ver cuál es el que mejor se nos adapta a nuestras pruebas de test, ¿vale? También tenemos que contar en la propia experiencia, ¿no? Es un poco lo que quería comentar aquí, ¿no? O sea, ¿cómo decides qué estrategia de test vas a realizar para el backend, ¿no? Pues bueno, primero hay que ver en qué está, como ya he dicho, en qué está implementado. Es súper importante el alcance del test, ¿vale? Es decir, nosotros podemos probar las APIs, sea incluso con test manual, sea incluso con una herramienta tipo Postman, ¿vale? Y dices, vale, ahora ya lo he probado, pero ¿ahora qué? Hay que hacer code review por ejemplo, de un test de integración que han hecho los developers. No, es que no han hecho. No han hecho. Vale, entonces, ¿qué pruebas han hecho? ¿Qué tipos de pruebas han hecho? No, es que solo han hecho unit test. Aquí nos falta algo de coverage. Aquí tenemos que pensar, a ver, si solo están hecho unit test, ¿quién me asegura a mí que este trocito que ha implementado este developer y este trocito que ha implementado este developer, si los juntamos,
¿no? Supongo que todos habréis visto los memes de Integration Unit Test versus Integration Test. Entonces, ya lo veis, ¿no? Entonces, hay que tener unos test de integración como mínimo. Si se puede de componente de integración, pues perfecto, pero al menos de integración, ¿vale? Entonces, hay que saber, ¿eso lo va a hacer el developer? No. ¿Es trabajo del developer o del QA? Bueno, vamos a verlo como equipo, ¿no? Hay que evaluarlo al final hay que evaluarlo como equipo, es decir, cuántos developers hay, cuántos QAs hay, qué experiencia tiene, en este caso del QA, el QA, muy QA Automation, seguramente, qué experiencia tiene. ¿Tiene experiencia en la tecnología en la que está implantado? La que está desarrollado, el backend, ¿sí o no? Uy, alguien me está escribiendo aquí en medio de la pantalla. Bueno, pues un poco eso, ¿no? Hay que evaluar, ¿no? Tú como tester tienes que evaluar, o como equipo de test, tenéis que evaluar, bueno, a ver, ¿dónde entra el trabajo del dev? ¿Dónde entra el trabajo del QA? Y si los desarrolladores no pueden llegar a todo, bueno, ¿tenemos nosotros experiencia? ¿Podemos ofrecer nosotros el hecho de decir, vale, no os preocupéis, haced el test y nosotros hacemos el code review? O nosotros hacemos la implementación de los test escenarios, los feature files, y vosotros hacer la implementación, la traducción de esos feature files, ¿vale? Entonces, tenemos que ver exactamente, pues como equipo, dónde entraría la parte del QA. Y ahora vamos a la parte de frontend. No sé por qué se ha quedado estas rayas aquí. Bueno, espero que lo veáis todos bien. La parte del frontend, ¿vale? Pues ¿qué tenemos? Tenemos, pues por ejemplo, en esta parte de frontend veréis que lo he cambiado un poco, que lo que he querido hacer es un poco comparativa entre tecnologías, ¿vale? Porque al final, pues por ejemplo, en este caso React y Angular son muy parecidas, ¿vale? Lo que pasa es que React es una librería hecha en JavaScript, y, o sea, es para JavaScript, y Angular está más enfocado al test de C# o Java, ¿no? Entonces, los dos es tipo de test de UI para web y para mobile, ¿vale? O sea, son dos, React es una librería, Angular es un framework, pero los dos están enfocados para el test de frontend, de UI, de web y de mobile. Entonces, ambos pueden ser usados para testear aplicaciones de single page o multiple page. Ambos pueden ser usados para testear componentes e incluso se pueden crear elementos personalizados, ¿vale? Nosotros podemos crear unos tests en React o en Angular, unos tests de frontend, donde creamos nuestros elementos personalizados y podemos atacarlos directamente para probar ese frontend. Sí, pues igual, por ejemplo, el developer no ha acabado de implementar algún componente, pues nosotros podemos simularlo, ¿vale? Podemos crear ese elemento y decir, si lo creo aquí y le lanzo el test, ¿qué tal? ¿Bien? ¿No? Bueno, es una propuesta que podemos hacer también al desarrollador, ¿no? Y como ya he dicho, es sobre todo enfocados tanto React como Angular para el test automático de frontend, ¿vale? Ambos son una muy buena opción. ¿De qué depende de usar uno u otro? Pues bueno, depende de React, del lenguaje, ¿no? Al final, o sea, React es para JavaScript y Angular es para C# o Java. Vale. Entonces, otra comparativa, pues sería, por ejemplo, Cypress con Selenium. Cypress está basado en JavaScript para páginas que requieren mucho dinamismo de datos. Y Selenium, pues todos conocemos Selenium, ¿no? Entonces, cuando te preguntan, ¿en qué harías el test automático de frontend? Ah, pues con Selenium. Claro, es lo más conocido, es un framework muy portable, muy sencillo de usar. Perfecto. Pero hay ciertos matices, ¿vale? Hay ciertos matices de si se usa ¿cuál es el objetivo, ¿no? De usar si Cypress o Selenium. Por favor, no pintadme en la pantalla porque no sé qué está pasando. Vale. Entonces, en el caso de
en el caso de Cypress, ¿no? Pues bueno, vamos a ver pros y contras, ¿no? Pues bueno, en el caso de Cypress solo puede gestionar un browser, ¿vale? Entonces no puede gestionar como Selenium en este caso, pues puede gestionar diferentes browsers a la vez. Selenium solo puede gestionar, solo puede levantar un browser para la ejecución del test. Se tiene que usar JavaScript o lenguaje de scripting para implementar estos tests de frontend. Lo bueno es que no necesita comandos específicos de wait en las ejecuciones, ¿vale? Para poder parar y decir, no, espérate aquí, porque entonces se tiene que cargar este elemento para poder validar este elemento. No, eso no, digamos que lo tiene ya implementado directamente, ¿no? Se asegura de que el siguiente elemento está visible para poder realizar la ejecución del test. Entonces, también lo que proporciona es ejecución en tiempo real, ¿vale? Y la visualización de esa ejecución en tiempo real, ¿vale? También Selenium también lo permite, ¿vale? Pero bueno, esto también quería ponerlo como que es un pro, ¿no? Es algo bueno. Y en el caso de Cypress, aunque se tiene que aprender, perdón, el lenguaje de JavaScript en este caso, ¿vale? Es muy sencillo de usar, ¿vale? Es una buena herramienta para principiantes. Claro, alguno puede decir, no, pero lo más sencillo es usar Selenium, que es súper sencillo de usar. Claro, pero depende del enfoque que queramos darlo, depende de lo que tengamos que testear, ¿no? Como he comentado y como lo podéis ver aquí, JavaScript es Cypress está muy basado para páginas que tienen dinamismo de datos. A Selenium esto le cuesta mucho más gestionarlo, ¿vale? Entonces es una pequeña diferencia. En el caso de Selenium, ¿no? Que ya he dicho, claro, Selenium es compatible con todos los browsers, con todos los sistemas operativos, ¿vale? Porque utiliza la librería de WebDriver. Tienes libertad para elegir el lenguaje de programación. Entonces, bueno, vale, ok, puedo utilizar cualquier browser, puedo utilizar cualquier sistema operativo, puedo utilizar cualquier lenguaje, pero ojo con lo que queremos testear, ¿no? En este caso, por ejemplo, la creación de test específicos es mucho más costosa, ¿vale? Por mucho que puedas grabar los pasos, luego si quieres hacer verificaciones más específicas, es mucho más costoso, ¿vale? Cuesta un poquito más el decir, vale, un momento, es que yo quiero verificar que este botón aparece justo antes de este, ¿vale? Y luego quiero hacer un scroll, que se scrolle hacia abajo y entonces verificar que aparece otro siguiente. Hay que gestionar también esas esperas, ¿no? Que he comentado antes. Entonces, sí, está muy bien para cosas muy, muy puntuales, ¿vale? Lo que pongo aquí abajo, ¿no? ¿De qué depende, no? ¿De qué depende usar Selenium o Cypress? Bueno, pues Selenium, su objetivo es automatizar un browser, ¿vale? O una página web en concreto. Cypress, su objetivo es el testeo de aplicaciones web, ¿vale? Entonces, pues bueno, dependiendo de qué es lo que queramos testear, cuál sería nuestra estrategia para el tema de frontend, pues decidiremos si queremos utilizar Selenium o Cypress. Vale, entonces, hemos visto React, hemos visto Angular, hemos visto Cypress, hemos visto Selenium. Al final, pues, ostras, ¿qué utilizo? Pues al final también es un poco la misma idea que con la parte del backend, ¿no? ¿Con qué se ha implementado, ¿no? En este caso el frontend, ¿vale? ¿Con qué tecnología se ha implementado el frontend? Vale. Entonces, a partir de que ya sé con qué se ha implementado, qué herramientas o frameworks puedo yo utilizar para poder testearlo. Vamos a testearlo de manera automática, ¿no? Pues vale, vamos a hacerlo de manera automática. ¿Qué conocimientos tengo yo del lenguaje? Tengo conocimientos de JavaScript, más de scripting, más de Java, de C#. Bueno, pues evaluemos, ¿no? Evaluemos también dónde y cómo se van a ejecutar los test automáticos, ¿vale? O no, o van a ser más de manera manual.
¿Hay una herramienta de Continuous Integration para poder ejecutar los test automáticos? Sí, no, vale. ¿Cuál es? ¿Permite ejecutarla con el framework o la herramienta en la que yo quiero programar mis tests de frontend? Son diferentes puntos que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar, ¿no? ¿Y quién va a implementar los tests? ¿El desarrollador o el QA? Nos podemos encontrar que en un equipo, por ejemplo, puede ser que en un equipo el desarrollador, tanto de la parte de backend como de la parte de frontend, son dos desarrolladores distintos, cada uno implementa su parte de backend, cada uno implementa el otro implementa su parte de frontend, ¿vale? Y entonces lo que se hace muchas veces, lo que me he encontrado, es que decir, vale, el QA, ¿dónde puede empezar a entrar? Vale, pues puede entrar en la definición en la definición de una especie de una nueva feature, la que tiene que desarrollar el developer, tanto de backend como de frontend, podemos ponerle ahí los tests, ¿vale? Los test cases, los test escenarios que se deberían cubrir. Entonces, el developer ya, cuando ha acabado de implementar su nueva funcionalidad, lo que puede coger es decir, vale, el QA quiere que se cubran estos casos, ¿vale? Pues la parte de backend, el developer cubrirá esos casos específicos, la parte de frontend, el developer de frontend cubrirá esos casos específicos de frontend. Y luego cuando llegue el QA, no solo probará la parte manual, obviamente, para ver si en el caso del frontend, ¿no? Pues a ver si funciona, si el botón está donde tiene que estar, si va donde tiene que ir. Entonces vamos a ver qué cobertura ha hecho el desarrollador. ¿Ha cubierto todos los test escenarios que se le han propuesto en el ticket? Sí, no. Vale. ¿Los ha cubierto todos? Perfecto. Pero es que resulta que durante nuestro test exploratorio o nuestro test informal hemos descubierto nuevos tests que podrían nuevos test escenarios, ¿no? O sea, ¿no? O corner cases, es decir, bueno, pues entonces igual tenemos que introducir más casos, ¿vale? Entonces aquí es donde el QA entra también. Entonces, ¿cómo decidir, no? La parte de QA manual o QA automation. Bueno, pues primero la misión como QA es ajustar la balanza, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, vamos a ver qué partes pueden ser automatizadas y qué partes no pueden ser automatizadas, ¿vale? La misión al final del test manual es ver cómo lo usaría un usuario real, ¿no? Cómo usaría ese sistema, ese servicio, ese producto, cuál es la interacción, ¿no? La user experience que se le dice. Con el test manual eso se puede ver, con el test automático no lo puedes ver. El test automático, pam, 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 ejecuta esos tests que tú le has programado y listo. Bueno, el test manual para ciertos casos es importante verlo, porque al final si lo va a usar un usuario muy concreto, pues al menos la parte más visual tiene que pasar por un QA, por la parte del QA manual. ¿Vale? Que luego la parte de backend se puede automatizar toda, perfecto. Que la parte de frontend se puede automatizar toda, perfecto también, si no hay ningún problema. Pero al final, la automatización automática, el test automático, lo único que hace es pasar de un lado a otro, pam, 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 pam. Y ya está. Si justo un texto, en vez de aparecer aquí, aparece un poquito más abajo, que justo entrecorta una línea, pues igual el test eso no lo va a detectar, porque tú estás verificando que aparezca un texto, que aparezca el botón, ¿vale? Pero el efecto visual, esa interacción humana, es la que nosotros tenemos que proporcionar como QAs manuales, ¿vale? Entonces, aquí es donde hay que decidir qué parte puede ser automatizada y qué parte es mejor realizarla con test manual. Al final, el objetivo del QA es probar la nueva funcionalidad, asegurar que no se ha roto lo que ya se había implementado y encontrar el mayor número de bugs posible. ¿Vale? Supongo que todo el mundo habrá visto este vídeo. A mí me encanta porque es que define muy bien lo que es la tarea del QA. ¿Vale? Tú tienes unas especificaciones que dicen, yo te voy a dar figuritas con unas formas y aquí hay aquí hay unos agujeros con formas. Entonces tú tienes que poner la pieza dentro de la figura correspondiente. Y si no lo hago, ¿qué pasa? Y si, no sé, yo pruebo, ¿no? Yo soy un usuario tonto. ¿Qué pasa si aprieto esto? ¿Qué pasa si pongo esto aquí? Cabe, ¿no?
mira, aquí tenemos un medio círculo, pues esto cabe, ¿no? Aquí en el cuadrado. Pues venga, pues vamos a probar. Pam, 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 encontramos bugs, ¿vale? Entonces, nuestro propósito como QAs, al final, es decir, vamos a ver qué pasa si hago esto. Esta no es la intención de la feature, pero ¿y si pico aquí en vez de allá? ¿Qué? Ser pantalla en negro o pantalla en blanco. Vaya, pues hemos encontrado un bug. Algo que nadie se esperaba, pero que es muy fácil que pase. Un mal movimiento de ratón, el clicar donde no debías, el usuario que está hablando con otra persona y pica donde no tiene que picar. Los errores pasan. Entonces nosotros como QAs tenemos que saber llevar eso, tenemos que saber encontrarlo. Entonces, ¿cómo elegir la mejor estrategia según el cliente? Bueno, tenemos que considerar los recursos del cliente, ¿vale? ¿Quién es nuestro cliente? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que tiene? Las tecnologías que usan, incluso los lessons learned, ¿vale? O sea, de nuestras propias experiencias que hemos pasado trabajando en equipos, en proyectos, con clientes. Esa experiencia que ganamos, es decir, y vamos, por ejemplo, nos cambiamos de trabajo y vamos a otro proyecto, o dentro de la misma empresa en otro proyecto, y tenemos un cliente nuevo y tenemos un proyecto nuevo, y entonces usan una tecnología y dices, vale, ningún problema, esa tecnología la sé usar. Recursos, vale, sí, tenemos QA suficientes. Pero sí, y hay que hacerlo, y te dicen, hay que hacerlo de esta manera, hay que probar aquí. Entonces, es que yo esto yo ya sé que si solo pruebo aquí, me va a salir algo mal por allí, ¿vale? Entonces, las lessons learned que podamos, las propias experiencias que podamos ir recogiendo, ¿vale? De nuestra propia experiencia y que luego podamos ir evaluando para futuras experiencias, ¿vale? Esto es algo muy importante, que no se mide ni siquiera con los recursos ni con las tecnologías, se mide de la propia experiencia que has tenido con un cliente, con un proyecto, con una tecnología incluso. Entonces, al final, ¿cómo se eligen, ¿no? las estrategias para un cliente? Pues bueno, la evaluación del cliente, ¿no? Al final, pues conocer las expectativas del cliente, ¿vale? ¿Qué es lo que quiere? Los recursos, como ya he dicho, el número de desarrolladores, el número de QAs. No tiene sentido que haya en un equipo 15 desarrolladores y un QA, porque el cuello de botella siempre va a ser el QA y no te va a dar tiempo nunca de testear todo lo que se está implementando, ¿vale? Entonces, esto es algo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué tiene el cliente, no? ¿Tiene ya algo implementado? Y nosotros vamos a trabajar sobre eso que ya está implementado. ¿Qué sistema usan, no? O no, o es que vamos a implementarlo todo de nuevo y vamos a utilizar una arquitectura nueva. O sea, hay que tener en cuenta toda esta serie de preguntas que muchas veces entramos en el proyecto y dices, vale, hay que testear. Ah, vale, bueno, vale, ojo, evaluemos qué es lo que hay, qué es lo que quiere, qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que podemos hacer, ¿vale? Entonces, bueno, al final lo que nosotros queremos ofrecerle es la mejor calidad como testers, ¿vale? La mejor calidad a lo que nosotros entreguemos, que luego se podrá mejorar, obviamente, siempre hay una parte de mejoras, pero hay que focalizarse en lo que realmente quiere el cliente, necesita el cliente y podemos ofrecerle, ¿no? Y podemos llegar en un espacio de tiempo. Normalmente trabajamos con deadlines, ¿vale? Entonces, pues decir, bueno, a ver, ¿podemos hacerlo? ¿No? Evaluemos qué es lo que tenemos y cómo lo podemos hacer. La división del trabajo entre developers y QAs. No significa que cada uno vaya por su cuenta, ¿no? Se puede hacer per programming incluso entre developers y QAs, pero hay que conocer el scope, ¿no? De cada uno, decir, vale, trabajamos juntos, pero el developer hace esta parte y yo hago esta parte y luego al trabajar juntos sabemos que todo son dos engranajes que encajan perfectamente, ¿vale? Y el trabajo en equipo, o sea, al final es trabajo en equipo, como ya he dicho, no somos dos equipos separados, que hay veces que puede ser, pero al final la comunicación es importante y al final son engranajes que tienen que juntarse y hacer un mismo mecanismo. Entonces, ¿es siempre efectiva nuestra estrategia de test elegida? Puede que sí, puede que no.
puede que empecemos con una estrategia de test y llevemos un mes y digamos, es que no avanzamos. Es que hemos elegido hacerlo así y no avanzamos. Bueno, pues in- tenemos que adaptarnos. Vamos a adaptarnos al cambio, ¿no? No hay ningún problema. Cambiar es bueno. Pero hay que saberlo detectar, ¿vale? Hay que detectar desviaciones. Hay que ver cuando algo no está yendo como esperábamos, ¿vale? Pues bueno, pues no pasa nada. Pues lo cambiamos, pero adaptémoslo bien, sepamos identificarlo lo antes posible si realmente lo que estamos haciendo es lo que queríamos hacer, es lo que quería el cliente al final, es el producto o servicio que queríamos entregar. ¿Vale? O sea, es una pregunta constante que tenemos que ir haciendo a medida que vamos haciendo el test. ¿Vale? O igual te entregan una nueva funcionalidad y dices, "Mm, pero esto a mí no me suena, esto es muy raro, esto es muy raro que han introducido aquí los developers, esto estamos seguros". ¿Vale? Muchas veces estas cosas se suelen detectar en reuniones anteriores de planificación y todo esto, pero hay veces que no. Hay veces que llegamos nosotros, los testers, y dices, aquí hay algo que no me cuadra. ¿Vale? Entonces, este tipo de detecciones, antes de empezar a hacer todo el test, también es buena realizarla. ¿Vale? Y bueno, al final tenemos que estar todos comunicados, tanto el equipo de QA como el equipo entero, pero el equipo de QA sobre todo tiene que estar muy, muy comunicado para saber cuál va a ser la tarea de cada uno, cómo poder como equipo poder entregar todo el test, todo el mayor test posible para cubrir la mayor funcionalidad, para poder cubrir toda la calidad que realmente queremos entregar. ¿Vale? Así que, bueno, básicamente quería daros nada, un poco de ideas de cómo poder enfocar las estrategias de test, ideas de cómo pensar de cara a clientes y nada, que si queréis ahora pues preguntas y intento responder vuestras preguntas. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias, Ariadna. Si queréis poner las preguntas en el chat, vamos leyendo. Vale. Vamos a ver. ¿Han puesto preguntas? Porque no he recibido nada. No. ¿Hay preguntas? Sí, bueno, Ah, si están ahí, empieza con ese Clark, creo, en el caso de cuello de botella de QA. vale, yo las he perdido, no sé por qué. No tengo, en el chat no tengo nada. Si me las puedes ir leyendo, Graham, por favor. Sí. Vale. Vale, ¿dónde está esto? En el caso de cuello de botella de QA, los devs también pueden o deben ayudar a hacer testing funcional, sobre todo en equipos ágiles. Es una afirmación. ¿Estás de acuerdo? Vale, es una afirmación. Vale. Creo que sí. Vale, pues el otro, Daniel Consuaga, expones, bueno, no sé, pues una parte de una conversación ahí. Vale, masísimo. ¿Tendríamos que tener en cuenta la facilidad del mantenimiento? Vale, sí, tendríamos que tener en cuenta la facilidad del mantenimiento de los scripts y la rapidez para actualizar nuestros tests. Vale. A ver, sí, obviamente tú puedes empezar en un equipo en la que ya hay todo un test automático, toda una serie de scripts realizados, toda una serie de test ya preparados o no, o incluso puedes empezar en un equipo en la que hay todo test manuales y entonces tienes que empezar tú de todo el test automático. Obviamente el mantenimiento de esos test automáticos a veces es muy costoso, pero por eso es muy importante definir cuál es el scope de desarrolladores y co-automation. Me ha pasado muchas veces, por ejemplo, que en herramientas de Continuous Integration hay toda una batería de test automáticos que dices, bueno, pues ahí se lanzan y la gente se olvida. Y entonces cambia algo en el código y esos tests empiezan a fallar. Y nadie se da cuenta de eso, porque nadie lo mira. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que tenemos que estar muy atentos.
se puede definir dentro del equipo medidas de decir, no, es el primero que se conecte, pues que mire la herramienta de Continuous Integration cómo han ido los test. O no, o cada semana definir una persona para que se encargue de vigilar si realmente se han ejecutado bien o no los test, ¿vale? Entonces, al final es un trabajo en equipo. Obviamente, si hay muchos cambios en el software, hay muchos cambios en la implementación y los test son muy específicos, es muy posible que empiecen a fallar todos. Entonces, aquí es donde tenemos que ver si cambiamos nuestro approach del test, nuestra estrategia del test, es decir, vamos a estar focalizados el 90% de nuestro tiempo a arreglar esos tests o no, o vamos a esperar que todo el software esté más o menos estable, que tengamos ni que sea una parte estable para poder realizar todo el test automático de esa parte estable, que sabemos que es muy poco probable que vaya a cambiar, ¿vale? Entonces tenemos que evaluar también esta modificación del software, si será muy constante o no, para poder pues, decir, pues implico más tiempo en la automatización o no, o ya lo haré más tarde. Vale. Otra pregunta. ¿Recomiendas alguna herramienta de visual testing automatizado? De visual testing. Sí. Vale. Por ejemplo, a ver, claro, es que depende, ¿no? Cuando te refieres a visual testing, te refieres a la parte, bueno, sí, por ejemplo, la parte web, ¿no? La parte web, una de las más utilizadas, como ya he dicho, es Selenium, ¿vale? Pero también, pues, por ejemplo, para la parte de mobile podemos utilizar Appium, ¿vale? Y podemos también utilizar otras herramientas que son, hay otras herramientas tipo que se llama Catalon, por ejemplo, es una herramienta que te permite la prueba de backend y de frontend, también es muy fácil de usar, es gratuita y también para temas visuales es muy parecida a Selenium y la verdad es que también va muy bien. Entonces, claro, depende también, cuando dices el visual testing, te refieres solo a la UX experience, a lo que tú ves realmente, o quieres probar también de que, bueno, de que esos botones están donde quieren estar, hacen lo que tienen que hacer, ¿vale? Entonces, tienes que evaluar. Puramente de visual testing, lo que yo he trabajado normalmente ha sido Selenium y igual pues Catalon, que se puede utilizar pues para web, para mobile, por ejemplo. Tenemos un montón de preguntas. A ver, ¿dónde estoy aquí? Espera un segundo. Vale, aquí. Vale. Hay una duda. ¿Cómo afrontarías una estrategia sobre servicios tipo SOAP, sobre todo automáticamente? Y hay una respuesta de Miriam que es IceTool. ¿Tú qué piensas, Adriana? ¿Cuál SOAP. es la SOAP. herramienta de en medio que han comentado? IceTool, como Ahí ojos. es todo. Pues no, esa no la conozco. No, perdona, me he confundido. Es ApplyTools, lo acabo de poner en el comentario. ApplyTools, vale, sí. Vale, Vale. Vale, perfecto. No, mira, no la conocía. Yo sobre todo lo que me he enfocado en el test, pues es en la parte de backend son sobre todo pues eso, ¿no? Las REST APIs, la parte de APIs de microservicios he utilizado sobre todo pues basados en C#, pues SpecFlow, para la parte de los integration tests, por ejemplo, ¿no? SpecFlow con C#, o por ejemplo con JavaScript utilizando test complete, por ejemplo. O sea, las herramientas que he comentado era un poco lo que yo he utilizado, ¿vale? Entonces, para la parte de APIs es eso, ¿no? Yo he utilizado sobre todo SpecFlow con C# y test complete. Y herramientas para PHP, principalmente para relaciones entre microservicios. Pues no sabría exactamente qué decirte porque con PHP no he trabajado mucho, así que prefiero no meterme porque igual meto la pata. Así que perdón. Hay otras herramientas que también están bastante, bueno, es un comentario, Karate y vale. vale. Para móvil, ¿qué recomiendas?
Para móvil, por ejemplo, he utilizado Appium, se puede utilizar Catalan, como he comentado. Puedes implementar los tests directamente en Java. Yo, por ejemplo, también he utilizado cloud de devices, como puede ser Browser Stack. ¿Vale? Hay clientes que pueden preferir, en vez de tener un teléfono físicamente, pues probarlo en cloud de devices. También es importante definir, ver si es un test de Android, de iOS, y también, pues, por ejemplo, definir si realmente lo que quieres es probarlo de manera física. Obviamente, las pruebas físicas, las pruebas con un real device son mucho más, la verificación es mucho más, más real, ¿vale? Porque, por ejemplo, con iOS, el tema de notificaciones, por mucho que tú simules por ejemplo, en tu Visual Studio o en tu Cloud de Devices, tienes simulado ahí un dispositivo iOS, el tema de las notificaciones no se acaba de gestionar muy bien, ¿vale? En dispositivos virtuales. Entonces, por ejemplo, en el tema de iOS, en el caso de aplicaciones iOS, es muy importante tener dispositivos físicos para esto. Y para la automatización, pues como ya he comentado, yo he utilizado pues eso, ¿no? En la parte de Appium, Catalan, o incluso escribiendo todos los tests afrontados en Java y lanzándolos pues en un continuous integration, ¿no? Por ejemplo, o levantando incluso no solo un simulador, sino atacando, por ejemplo, un cloud de devices, pues ahí también, ¿no? Puedes levantar el APK y lanzar los tests pues, por ejemplo, de Java, ¿no? Programados en Java, pues los puedes lanzar directamente para cubrir. Vale. ¿Qué más? Bueno, una herramienta para hacer pruebas de performance al nivel de UI. Para performance, a ver, Test Complete yo lo he utilizado para temas de carga y de performance. La verdad es que me ha ido muy bien. Claro, es una herramienta de pago, eso sí, pero la verdad es que es muy potente en ese caso. Y alguna más de performance, así típicamente, no, ahora no me saldrá el nombre, conocía una, pero nada, lo he utilizado muy poco, la verdad. Hay web page test, ¿no? Que es muy fácil usar al nivel de UI también. Ahí seguimos con el... Vale, ¿qué ventajas ves en Postman sobre SOAP UI? ¿Y cómo convences a un cliente de las ventajas? A ver, Postman, aparte de que es muy fácil de usar, puedes agruparte todas las queries, puedes agruparlas en tipos de queries, puedes crear tu propia batería, ahí directamente puedes incluso automatizar con Postman ciertos scripts. Entonces yo creo que es una herramienta muy potente, que es muy sencilla de usar, es muy user friendly al final y te permite realizar muchos tipos de test, no solo el test manual, sino el poder incluso, pues eso, ¿no? El poder atacar a una web en concreto, el poder atacar a un servicio en concreto con ciertas llamadas o incluso toda una batería de llamadas. Para mí es mucho mejor Postman. Ok. ¿Piensas que los testers necesitan saber cómo programar para automatizar? Depende. Primero, si es un tester manual o un tester también que hace automation. Un tester manual, pues hay muchas veces que hay QAs que solo quieren manual. Entonces no les hables de test automation porque no quieren. Por lo tanto, pues a ellos todo lo que sea lenguajes de programación les da igual, ¿no? Para el QA automation, bueno, depende un poco del lenguaje que te guste, de la experiencia que hayas tenido en proyectos, ¿vale? Claro, para mí yo creo que es muy personal. ¿Que tienes que tener experiencia? Hombre, idealmente sí, es mejor tener algo de experiencia ni que sea saber hacer un code review. Ya no es decir, no, es que yo sé C# o sé JavaScript o sé Python. No hace falta, pero que sepas decir, vale, esto es el code review, ¿no? Vale, pues esta es una función, esta función hace esto, estas son las verificaciones, ¿vale? O sea,
igual un mínimo de hacer un code review, eso está bien. Que además puedes tener experiencia en decir, es que me he creado, he hecho un poco el propio aprendizaje, ¿no? De decir, bueno, pues me he creado unos tests en JavaScript, o conozco un poco JavaScript, conozco C# o conozco otro lenguaje. Siempre es bueno, siempre es algo que tú puedes aportar al equipo o en una entrevista de trabajo incluso. Y poco a poco puedes ganar esa experiencia. Ok. ¿Un framework para TDD para .NET? A ver, SpecFlow, por ejemplo, lo que hace es basarse en TDD con BDD al final. Entonces, yo, por ejemplo, apostaría para utilizar tipo SpecFlow, que es para .NET, precisamente por eso, porque tú puedes escribir ahí los test escenarios y ya se implementarán, ¿no? Al final, o sea, tú puedes dejarlo ahí, puedes dejarlo ya preparado y dices, bueno, pues en algún momento ya se implementará. Que lo ideal es hacerlo una cosa detrás de la otra o en conjunto o en pair programming, pero también puede darse el caso de que dices, bueno, los desarrolladores todavía están desarrollando, pues yo puedo ir preparando los test escenarios, puedo ir preparando mis feature files, ¿vale? Y tú preparas los feature files y eso luego se lo puedes pasar al developer o al QAutomation y de ahí ya lo pasarán ya lo implementarán, ¿no? Ya harán la traducción. Vale, para automatizar pruebas de aplicaciones desktop, tipo Acrobat Reader, Excel. Pues yo, por ejemplo, he utilizado Test Complete, la verdad es que va muy bien. Es una herramienta que sí, que es eso, ¿no? Que es de pago, pero es que la verdad, tanto para utilizarla en aplicaciones desktop, en mobile, en web, es muy sencilla de usar. Te permite en aplicaciones desktop precisamente, te permite ir detectando elemento a elemento, te permite ir poniendo verificaciones muy extensas, muy específicas para cada punto. Yo la verdad con Test Complete para Desktop Application ha sido muy grande. Vale. Bueno, yo creo que ya está, ¿no? Es que hay algunas más respuestas allí, ¿no? Pact para Sí. microservicios que soporta PHP. Está bien que todo el grupo se está construyendo también. Genial. Está muy bien. Ok, pues muchas gracias, ¿no? Una buena vista, ¿no? Alto nivel de las herramientas ¿no? Y con las consideraciones, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Ariadna. ¿Vale? Muchas gracias a vosotros. Voy a proyectar un segundo y acabo. Vale, ¿dónde está la presentación? A ver, aquí, vale. Vale. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Vale, pues mañana os enviaremos la presentación y la grabación. Y el mes que viene, el día 24, tenemos otra charla sobre la automatización de pruebas. Para esta vez vamos a concentrar en Serenity.js, ¿no? Que es una buena herramienta para automatizar pruebas. Lo tenemos con Manuel Fidalgo. ¿Y qué más? Si alguien quiere hablar, ¿no? Como habéis visto, es un foro muy informal y perfecto, ¿no? Para compartir conocimientos, ¿no? Y experiencias. Si alguien quiere hablar, ¿no? Dar una charla, pues ponte en contacto conmigo o con nosotros a través de la web. Y nada más, ya está. Es que muchas gracias, ¿no? Como siempre. Hemos tenido, esa es la verdad, ¿no? Casi 700 personas inscritas en esta charla y hemos tenido, no sé, casi 240 personas conectadas, ¿no? Así que por mí, muchísimas gracias por vuestro interés y compromiso, y por vuestro tiempo. Y nada más, nos vemos el mes que viene con la próxima charla. Que tengáis una buena tarde. ¿Vale? Adiós.
Muchas gracias, que vaya bien. Eu.